Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hablaba con una franciscana de María que se encuentra en una situación complicada, ha sido llevada a juicio y ha habido testigos falsos y ha sido condenada. No es nada grave, pero es una considerable multa y sin testigos falsos para ganar dinero. Me sorprendió gratamente, me impresionó que esta mujer me hablaba del perdón a sus enemigos y de que con la ayuda de Dios había conseguido perdonarlos. Por supuesto, iba a hacer lo que la justicia requería, sabiendo que era falso, tenía la conciencia tranquila, pero sobre todo había conseguido perdonar a sus enemigos. No les deseaba ningún mal y rezaba por ellos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué heroico! Pienso, por ejemplo, en los que viven en Venezuela. Un país entero secuestrado por unos gobernantes que mantienen al pueblo en unas condiciones infrahumanas y que ha provocado la inmigración forzosa de millones de personas en situaciones también muy difíciles fuera del país, o los que viven en Nicaragua, o los que viven en Cuba. Pero qué difícil perdonar a los enemigos, qué difícil. Cuando algo es tan difícil que incluso hay que decir que excede las fuerzas humanas, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo recuerdo también aquellas palabras del Papa San Juan Pablo II, cuando decía que delante de una montaña que hay que escalar, él era un gran escalador, había sido escalador de los montes del sur de Polonia en su juventud. Cuando hay que escalar una montaña, decía, tenemos siempre la tentación de destruir la montaña, de eliminar la montaña. Una dinamita, no sé, una montaña difícil de destruir, pero acabar con el problema. Y la otra alternativa es fortalecer nuestras piernas para poder subir la montaña paso a paso. Y si hay una caída, otra vez. Robusteced las rodillas vacilantes, dice la Biblia. Robusteced las rodillas vacilantes. Por eso cuando nos encontramos con una montaña, y amar al enemigo seguramente es la montaña más difícil de todas. Cuando nos encontramos con una montaña, tenemos que pedirle al Señor la fuerza que necesitamos. Pero no pidamos rebajas, pidamos la fuerza, la gracia y la misericordia cuando no lo conseguimos para volver a empezar con su ayuda. Pidamos la fuerza, pidamos la gracia. Por ejemplo, hay en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países, manifestaciones que están siendo manipuladas deliberadamente por esos grupos de anarquistas que ya se llaman Antifa, bueno, que provocan violencia, saqueos, incluso muertes. Son manifestaciones que tuvieron su origen o su excusa en la muerte. Veremos que los jueces dicen que un asesinato de un hombre de raza afroamericana en Minneapolis, en Estados Unidos. Bueno, hay que defender la justicia, hay que reclamar la justicia, hay que defender los derechos y hay que estar contra el racismo. Eso no justifica la violencia. Hay un caso de un hombre también en Estados Unidos de raza afroamericana que fue asesinado por los afroamericanos manifestantes porque se había puesto delante del pequeño comercio de un amigo suyo blanco para pedir que no entraran a saquearlo y le mataron a él. Bueno, pero no hay manifestaciones por ese hombre de la misma raza que los que le mataron. Pero lo que yo echo en falta es
alguien que hable del perdón. Hay que defender la justicia y hay que acabar con el racismo. Pero ¿quién habla del perdón? ¿Quién habla del amor a los enemigos? ¿No es eso lo que nosotros, los católicos, y nuestras autoridades tendrían que estar pregonando? Quizás se puede confundir la invitación o la petición de perdón como una especie de invitación a no reclamar justicia, a pasar la página. Vaya, pues no es eso lo que Jesucristo nos enseñó. La justicia tiene que ser hecha y el racismo no tiene ninguna justificación. ¿Pero por qué la violencia? Porque no hay perdón. La violencia se produce cuando no hay perdón. La justicia se plantea ante los tribunales. Incluso forma parte de la justicia una manifestación pacífica, cumpliendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia en que vivimos, unas reglas. O sea, te piden unas reglas, por ejemplo, para poder ir a misa, y en cambio no hay reglas para manifestarse en la calle a gritos, uno pegado al lado del otro y la mayoría sin mascarilla. Algo está fallando aquí. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar, los primeros, por pedir perdón, por ofrecer perdón y por hablar del perdón, como Cristo hizo. La gran víctima es Jesucristo. Y en la cruz dijo: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Y no estaba diciendo con eso que no pasaba nada, estaba haciendo de abogado de sus enemigos. Estaba llevando a la práctica lo que había enseñado: amad a vuestros enemigos. Delante de una situación difícil, he puesto varios ejemplos: Venezuela, Nicaragua, Cuba, tantos otros, situaciones de otro tipo. Lo que tenemos que hacer no es decir que desaparezca la montaña, o sea, que Cristo me pida menos, que me permita la venganza, ojo por ojo y diente por diente. Han matado a esto, yo voy a arrasar, a quemar, a saquear. Que me permita Cristo eso, que desaparezca la montaña. No, ese no es el camino de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y enseñar a los demás, o por lo menos predicarlo a los demás, lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a Dios: ayúdame. Es muy difícil lo que me pides, es muy difícil. Yo no tengo fuerzas para hacer eso que me pides. Ayúdame, Señor, ayúdame. Con tu gracia, con tu misericordia, seré capaz de hacerlo. Ayúdame, Señor. Necesito que fortalezcas mis rodillas vacilantes para poder incluso amar a quien me hace daño. Que así sea.